El onboarding es un punto crítico de tu negocio. Es cuando el cliente o ese potencial cliente te ha dicho, sí, quiero trabajar contigo. Entonces, en ese punto es cuando tú tienes que tener un sistema claro de qué pasos tienes que dar. Ese sistema puede ser manual, pero una vez tengas claros esos pasos, yo te recomendaría mucho automatizarlo porque es mucho más fácil dar una sensación al cliente de que diga, vale, esta gente saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el cliente pague y tú le contestes al cabo de 2 días porque has llegado a la oficina, o que el cliente firme el contrato y tú tengas que hacer X acciones manuales. Son ciertas tareas administrativas que tú puedes automatizar y dar una sensación de profesionalidad, de que el cliente confirma y dice, vale, he hecho bien en contratar a esta agencia o a este negocio. Aparte de las cosas básicas de, pues tu equipo está dedicando menos tiempo a tareas administrativas, no está todo el día copiando carpetas, hablando con los clientes porque se han olvidado algún dato, sino que todo queda en un flujo mucho más automatizado y donde tu equipo puede dedicar más tiempo a hablar con el cliente y entender sus problemas que no a crear carpetas y ponerles el nombre del cliente. Entonces, voy a entrar en explicar primero cómo sería un proceso normal de onboarding con algunas cosas, pero esto es muy adaptable porque tú, por ejemplo, puedes hacer el pago de esta manera o hacerlo antes que otro, enviar el contrato en otro momento. Entonces esto es bastante personalizable. Así que luego os explicaré el caso directo que hicimos en un cliente que veréis que no tiene todas estas partes, pero porque también es adaptable, como os digo. Entonces a mí siempre me gusta utilizar lo que yo llamo el botón mágico, que al final es, tú tienes a todos tus potenciales clientes, en este caso uno son clientes, que les has mandado la propuesta y ellos están valorando. En el momento que te dicen si quiero, tú vas y clicas el botón mágico que sería el botón de el cliente ha dicho sí. Le puedes poner el texto que tú quieras, obviamente. Y entonces todo lo que ahora entraremos se ejecuta automáticamente, va ejecutándose. Hay otra manera que es en vez de tú clicar un botón, o además se pueden mezclar porque tú puedes clicar un botón y que le llegue al cliente lo primero un enlace a un formulario. Entonces en este formulario le pides pues, sus datos básicos, el CIF y cosas que necesitas para hacer la factura y si necesitas algo tú internamente también. Entonces, digamos que le envías el formulario y a partir de ahí, esos datos que él te conteste viajan a todos los departamentos que sean necesarios de tu empresa. No le vamos a. Si el departamento de compras le pide los datos, no tiene sentido que otro departamento luego le vuelva a pedir los mismos datos. Esto da una sensación de que tu negocio no está cohesionado y son de departamentos silos. Y esto es muy malo para el negocio. Y hay otra manera que también es que el cliente simplemente se active todo cuando realiza el pago. Son diferentes maneras de activar el onboarding, pero al final el concepto es cuando tu cliente dice sí, tú ejecutas una mini acción, vamos a decir, porque puede ser dar un botón, y entonces se hace todo automático. ¿Cuáles son las cosas típicas? Pues normalmente, por ejemplo, le enviamos un contrato. Este contrato puede ser, por supuesto, va a ser personalizado, va a coger los datos del cliente, pero que puedes tener diferentes tipos de contrato. Si es un servicio 1, contrato 1, tipo. Si es servicio 2, contrato 2. O sea, eso la automatización, digamos que es suficientemente inteligente para saberlo. Entonces, el proceso estaría parado hasta que el cliente firme. Entonces, el cliente firma y todo sigue. Esto la gracia que tiene es que si el cliente le da por firmar a las 8 de la tarde y tú no estás trabajando, la cosa va a funcionar aunque tú no estés. No tenemos que esperar al siguiente día y a que el cliente vuelva a estar delante del ordenador, sino que todo va siguiendo. Entonces, el cliente firma, perfecto. Entonces, cuando ha firmado, él recibirá una copia de la firma, perfecto, pero recibirá otro correo con el enlace de pago. Perfecto, el cliente dice, uy, qué bien, va todo muy rápido. Paga. Y entonces nosotros internamente generamos una factura en nuestro ERP, puede ser Holded o donde sea, creamos las carpetas internas del cliente, que esto suele ser bastante típico también, lo típico de creo la carpeta con el nombre del cliente y dentro le pongo los documentos, genero nuevos archivos template que necesito. Al final es lo típico que ahora quizás estás haciendo manual de duplicar el proyecto plantilla que tienes y le cambias el nombre al cliente. Pues esto se hace automatizadamente también. Luego, ¿qué hacemos también internamente? Creamos las tareas al equipo. Pues todas las tareas de este cliente, de, yo que sé, agendar reunión de lanzamiento, pedirle los accesos, lo que sea, todo esto ya lo creamos automáticamente en nuestro gestor de tareas. Y este gestor de tareas puede ser, yo he puesto aquí ejemplos, Notion, Airtable, Pipedrive, pero vamos, que puede ser el que queráis. Pipedrive es más un CRM, pero tiene tareas también. Pero bueno, que al final lo que me refiero es, las herramientas dan igual. Es quedaros con los conceptos, ¿vale? Es totalmente adaptable. Entonces, tenemos que le hemos enviado el contrato al cliente, lo ha firmado. Le hemos enviado el pago al cliente, ha pagado. Tenemos la factura preparada en nuestro RP. Tenemos las carpetas preparadas. Tenemos las tareas asignadas al equipo. Solo nos queda actualizar el estado que le habíamos marcado en algún momento en onboarding. Se actualizará a proyecto en curso, por ejemplo. Y simplemente nos queda avisar al cliente. De decirle, oye,
has firmado el contrato, perfecto, aquí tienes adjunta la factura del servicio, que sepas que en este enlace tienes las carpetas, que te iremos dejando ahí la documentación, y aquí tienes el enlace para agendar la reunión de kickoff, de inicio del proyecto. Entonces, meteros un momento en la cabeza del cliente. Lo que ha visto es que le habéis enviado un enlace o un formulario o algo así, él lo ha completado y le ha venido el contrato firmado, el enlace del pago, la factura y ya os ha agendado reunión. Todo esto sin que vosotros hagáis nada, solo el primer clic. Entonces, esto al cliente le da una sensación de decir, vale, esta gente ha hecho esto muchas veces, estoy satisfecho de haberles contratado. Entonces, ya estáis empezando con un buen pie que luego, si vuestro servicio es bueno, ya es que lo vais a tener fidelizado y va a hablar de vosotros a sus colegas. Entonces, yo creo que es bueno esta sensación de métete en la cabeza del cliente y mira cómo ve esto de automatizado y de seguido. O sea, porque al final esto os lo he explicado aquí con detalle, pero todo esto se hace en segundos. O sea, crear la factura en el RP, por suerte, digamos que tecnológicamente esto va rapidísimo. Entonces él está ejecutando el pago y en cuestión de minutos, como mucho, le ha llegado el email y le ha dicho, oye, aquí tienes toda la documentación, agenda la reunión cuando tú quieras. Y ya él, en 5 minutos, como mucho, ha hecho todo esto y ha recibido un enlace que ya sabe que el lunes tiene reunión con vosotros. Perfecto. O sea, él ha cerrado el portátil y está tan tranquilo. Entonces, como esto tiene varios pasos, y para que veáis que es totalmente adaptable, porque tú puedes mover y decir, oye, yo quiero que se pague antes de enviar el contrato, por ejemplo, me lo acabo de inventar, pues es totalmente adaptable. Esto es un ejemplo bastante genérico. Os voy a enseñar aquí que esto es una visión de Make. No quiero que os quedéis aquí con qué herramienta estoy utilizando, ni las pelotitas, ni nada, sino simplemente que veáis que de todo lo que se puede hacer arriba, esto es un ejemplo que hicimos en un cliente porque lo partimos en dos fases. Tenía más sentido hacer primero una fase en la que no intervinieran ni contratos ni pagos, eso lo seguían haciendo manual. Hicimos esta fase, que esto lo implementamos en menos de un mes, o sea, en un mes ya estaba funcionando y ya estábamos resolviendo posibles errores, que no salieron muchos, y ya está. Y esto lo que hacía era, cuando paso en este caso el cliente usaba Pipedrive como CRM y Google Drive para almacenar la documentación del cliente. Entonces, en cuanto el cliente nos decía que sí, lo marcamos como ganado en Pipedrive, que es el estado que tiene, y esto se hace automáticamente. Se generan una serie de tareas en Pipedrive, pues era agendar reunión de inicio del proyecto, crear la estructura de carpetas, etcétera. Eran 4 tareas, me parece. Entonces, se generan las tareas en PyDrive, que es interno para nosotros, creamos toda la estructura de carpeta, que aquí, como veis, era un poquito complejo porque lo que hacía era chequear si ese cliente está. Claro, si ese cliente está, lo que no queremos es duplicar la carpeta, sino queremos añadirle las cosas dentro. Entonces, eso son estas validaciones de aquí. Y por último, se crea una estructura de carpeta. Aquí lo interesante que podéis ver es que si tenéis diferentes servicios y las estructuras de carpetas son diferentes, esto, digamos que la automatización es suficientemente inteligente para, si me han contratado para el SEO, le genero una estructura de carpetas y si me han contratado para una estrategia de marketing digital que es un servicio diferente, le creo otra estructura de carpetas. Además, en estas carpetas le podemos añadir words y información que sea aplantillado. Es decir, nosotros es como hacer el duplicado que haces ahora manualmente, pero se hace todo automáticamente y los nombres de las carpetas siempre están perfectos porque siempre se copian y siempre coge el nombre del cliente. Entonces, eso es perfecto. Aquí, por último, lo que se hacía era actualizar el estado del cliente en PyDrive. Entonces, aquí veis un par de... Esos son avisos internos por si algo falla, pues estar al corriente. Y básicamente esto es como lo adaptamos. Si os fijáis, en el que yo os he explicado, había gestión del contrato y envío de pago. No es obligatorio porque en el de abajo no está hecho, pero con esto de aquí abajo ya empezáis a ganar tiempo. Y luego en una fase 2 añadiremos, que es lo que haremos en este cliente, añadir el pago por Stripe y añadir el envío de contratos. Entonces, por supuesto, si vuestro onboarding tiene algo extra, también se puede hacer. Esto es un ejemplo bastante genérico que aplica, yo creo que a cualquier negocio que venda servicios. Cualquier negocio que venda servicios en algún punto presenta propuestas, esas propuestas son aceptadas o rechazadas, y entonces ya luego entra el pues contratos, pagos, creación de estructura de carpetas. Si no hay carpetas y hay que crear tareas en Notion o en donde sea, pues también se puede hacer. Y luego siempre mantener al cliente al corriente. Entonces, espero que os sirva este ejemplo. Yo creo que esto da una sensación al cliente de profesionalidad y decir, vale, he hecho bien en contratar a esta gente, aparte, por supuesto, de todo el tiempo que va a ganar vuestro equipo y que si ganáis tiempo, significa que vuestro equipo puede llevar más clientes, es decir, podéis asumir más clientes con el mismo equipo. Y creo que eso es un buen objetivo.
Así que nada, si os interesa, os dejo abajo un botón para que agendéis reunión y ya me decís, ¿vale? Chao.